Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde. Un saludo especial para todos aquellos que se encuentran en sintonía de nuestra página En Contacto con Dios, que están en estos momentos sintonizados con esta enseñanza de la palabra de Dios que iniciamos la semana anterior y que hoy continuamos y que espero que la misma sea de bendición y edificación para cada una de sus vidas. Saludo de manera muy especial a aquellos que se encuentran en convalecencia, que se están recuperando de algún problema de salud, aquellos que de pronto han resultado positivos para este COVID-19. Esperamos que el Señor esté restaurando su salud, que les esté fortaleciendo en este momento difícil para aquellos que se encuentran afectados y contagiados por este virus. Deseamos que el Señor restaure sus vidas. Oramos para que el Señor se glorifique en las vidas y en la salud de aquellos que se encuentran enfermos, contagiados por este virus. Quiero saludar a aquellos que se encuentran ahora mismo en sus hogares y que estaban esperando la transmisión de la enseñanza. Dios bendiga cada hogar, cada familia, aquellos que han estado unidos. Pienso que una de las mejores cosas que Dios nos ha permitido es que en una situación como esta podamos compartir con nuestra familia, con nuestros seres queridos, contar con la presencia de nuestros seres queridos a nuestro lado en una situación como esta. Y también pues espero y confío en el Señor y que sea nuestra oración por aquellos que se encuentran separados de su familia, porque en el momento en que resultó esta situación, lamentablemente estaban lejos de su hogar, viajando, y ahora no han podido todavía regresar a casa para estar con sus seres queridos. Entendemos que es una situación muy difícil porque en estos momentos, como decía, lo que más anhelamos y deseamos es estar cerca de nuestros seres queridos. Sin embargo, pues algunos, aunque así desean hacerlo, no lo pueden hacer porque se encuentran aislados y porque las medidas que se han tomado de cierre de fronteras, no solamente las transnacionales, sino también las fronteras entre municipios que se han cerrado para evitar el traslado de un municipio a otro, pues esperamos que Dios les esté concediendo a cada uno de aquellos que están lejos de sus hogares la fortaleza y también las facilidades para que puedan de nuevo regresar a casa. Son muchas las situaciones que se suscitan debido a una situación como estas. Se dan muchas situaciones, circunstancias que la verdad no esperábamos vivir. Sin embargo, así se han dado las cosas y esperamos que el Señor pueda glorificarse en medio de cada una de las necesidades que se han presentado a esas personas, especialmente pues hermanos y hermanas que se encuentran afectados de una manera o de otra por esta situación que en realidad pues a todos nos afecta. Bien, mis hermanos, la semana anterior, el día domingo, en la tarde, en la mañana, estábamos compartiendo el tema la soberanía de Dios y el sufrimiento humano. Y en la tarde compartíamos acerca de las preguntas que se suscitan a raíz de una circunstancia como esta del coronavirus que nosotros estamos enfrentando y que estamos viviendo. Y respondíamos la pregunta si el coronavirus viene de parte de Dios o de parte de Satanás. Y respondía a esa pregunta, por supuesto, mirando que no hay otra explicación, sino que esta situación del coronavirus es algo que Dios ha permitido, que viene de la mano de Dios por algunas circunstancias y situaciones especiales
que ya en su momento también vamos a hablar al respecto de ellas. Una segunda pregunta que nosotros teníamos es aquella que si Dios la otra pregunta que estábamos considerando es si como cristianos debemos reprender este virus, neutralizarlo y ordenarle que se vaya de este mundo o decretar que sea destruido en el nombre de Jesús. Esa pregunta vamos a darle respuesta hoy. Sin embargo, como para una manera de aclaración en lo que mencionaba finalmente en la enseñanza del domingo pasado en la tarde, es que si Dios está al control de todas las cosas y Satanás está sometido al poder de Dios, entonces significa eso que no es necesario reprender al enemigo. Si todo está sujeto al control de Dios, Satanás está sometido al dominio del Señor, entonces no es necesario reprender al enemigo. Significa que como hijo de Dios y estoy en las manos de Dios, entonces no necesito reprender al enemigo porque de todas maneras Dios me cuidará porque soy su hijo. Algunas personas pueden llegar, digamos, a esa conclusión que por supuesto no es la que corresponde según enseñan las Sagradas Escrituras. No es la que corresponde. Entonces, nosotros tenemos que considerar algunos versículos de la palabra de Dios, porque por supuesto hay personas que consideran que no es propio reprender a Satanás, las obras de las tinieblas, porque pues dicen que como Dios está al control de todas las cosas, absolutamente todo está permitido por Dios y en ese caso pues se hace innecesario que nosotros vayamos a enfrentar al enemigo. Sin embargo, hay algunos versículos en la Escritura, como por ejemplo el famoso pasaje de Efesios capítulo 6, los versículos 11 al 13, que dice allí: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces la palabra del Señor sí nos dice a nosotros que tenemos una batalla, que tenemos una lucha, que tenemos un combate contra Satanás y sus demonios que le sirven a él. Además de eso, también dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Dice allí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, y a los cristianos se nos dice: al cual resistid firmes en la fe, porque obviamente es eso de resistir firmes en la fe, no lo puede hacer el que no conoce al Señor. Y resistid al enemigo, resistirlo, significa enfrentarlo, no simplemente estar a la defensiva o estar simplemente aguantando los embates del enemigo a nuestra vida. Resistir es mucho más que aguantar, se refiere a enfrentar. Por ejemplo, cuando nosotros miramos aquel famoso pasaje de la Biblia con respecto a la tentación de nuestro Señor
en el desierto, la Biblia dice que el Señor reprendió a Satanás y le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Eso es reprender al enemigo, es citar la palabra para ordenarle que se vaya, porque confiamos en las promesas de Dios a favor de nuestras vidas. Algunas personas simplemente piensan que no es necesario reprender al enemigo. Sin embargo, el Señor mismo nos dio ejemplo al decirle: vete de aquí, Satanás. Ahora, el hecho de que haya sido el Señor quien haya dicho esto, pues algunas personas dicen: pero es el Señor, Él sí tiene autoridad para reprenderlo, pero nosotros no tenemos ninguna autoridad para reprenderlo. Sin embargo, por ejemplo, la Biblia nos dice a nosotros en Hechos capítulo 16, hablando acerca de cómo Pablo reprendió y echó fuera un espíritu de adivinación de una muchacha que nos dice la Biblia que daba gran ganancia a sus amos con la adivinación, y que esa adivinación tenía que ver con un espíritu que la había poseído a ella. En el versículo 18 dice la palabra: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, le ordenó al espíritu, reprendió al espíritu y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Este pasaje de la palabra de Dios corresponde, por supuesto, con aquello que el Señor dijo en su palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Y cuando el Señor envió a aquellos 70, y cuando el Señor les dijo: echad fuera demonios, y la Biblia dice que ellos se asombraron y le dijeron al Señor: he aquí los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así que sí hay una autoridad que ha sido dada al cristiano sobre las fuerzas de las tinieblas. Si bien propiamente sobre Satanás no lo podemos decir, por el hecho de que realmente Satanás trabaja a través de sus agentes demoníacos, y digamos como para que Satanás en persona se ocupe de alguien, pues es bastante difícil, ¿no? La Biblia nos dice que lo hizo con Job, pero siempre Satanás ha actuado a través de sus agentes demoníacos. De esa manera es que él trabaja. Por eso Pablo reprende a un espíritu de adivinación, porque comprende que es un espíritu de adivinación. Ahora, usted dirá: pero de todas maneras al reprender ese espíritu de adivinación, se está de alguna manera indirecta reprendiendo a Satanás también, porque Satanás es la obra de Satanás, es él quien envía los demonios a afectar a las personas, y en eso hay mucha veracidad. Pero lo que Pablo reprende es el espíritu inmundo. Así que esa es una cosa muy importante que nosotros debemos entender. Satanás trabaja a través de espíritus inmundos. Por eso, digamos, sería como más concreto reprender, por decir algo, un espíritu de lujuria, de concupiscencia, a simplemente decir: Satanás, vete fuera, te reprendo, Satanás. Es mucho más fácil identificar la clase de espíritu y de influencia que está perturbando para reprenderla de esa manera particular y específica. Ahora, para poder entender esta parte, tenemos que decir que si nosotros no reprendemos y no confrontamos a los demonios, a las obras de las tinieblas, al identificar sus artimañas, pues vamos a sufrir muchas experiencias negativas en nuestra vida. Voy a ponerlo de la siguiente manera: es como el padre que quiere enseñar a su hijo a nadar. Ahora, el hijo no va a aprender a nadar si su padre no lo suelta y lo deja nadar solo.
Ahora, el hijo sabe que su papá no lo va a dejar ahogarse. Su padre no va a dejar que su hijo se ahogue. Pero si el hijo no mueve sus brazos y sus piernas para intentar nadar, creyendo que el padre lo va a salvar de ahogarse, entonces lo que va a suceder es que el hijo nunca va a aprender a nadar y también que ese hijo va a tomar mucha agua. Lo mismo sucede con nosotros. El Señor no va a permitir que Satanás ahogue y destruya nuestra vida. Pero si nosotros tomamos una actitud pasiva y no reprendemos las obras de las tinieblas y no enfrentamos a los demonios y las artimañas del diablo, si no hacemos eso, pues entonces vamos a tener muchas dificultades. Es posible que experimentemos cosas negativas, simplemente así como en el caso de Moisés, cuando estaba frente al Mar Rojo, esperando que Dios abra el Mar Rojo, pero el Señor le dice, usa la vara, Moisés. Y la vara es sinónimo de autoridad. Así que si el Señor nos ha dado autoridad a nosotros, Él espera que la ejerzamos y no simplemente que estemos como hijos mimados, esperando que nuestro Señor haga absolutamente todo sin hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, es verdad que Él prometió guardarnos todos los días hasta el fin. Dios va a guardar a sus hijos que le aman, pero si el Hijo de Dios no hace la parte que le corresponde, va a sufrir las consecuencias y nunca va a aprender lo que Dios le quiere enseñar acerca de ser un vencedor sobre las obras de los demonios, sobre las obras de las tinieblas. Entonces, esa es una cuestión que debemos tener muy clara para que podamos hallar un balance entre lo que es la protección de Dios a nuestra vida y la parte que nos corresponde a nosotros al enfrentar los demonios y las fuerzas de las tinieblas. Espero que eso haya quedado claro para usted, porque a continuación quiero entrar en materia en la segunda pregunta que habíamos planteado nosotros. La segunda pregunta que teníamos pendiente es la siguiente. ¿Debo como cristiano reprender ese virus o el coronavirus, neutralizarlo y ordenarle que se vaya de este mundo y decretar que sea destruido en el nombre de Jesús? Esa es la pregunta que queremos responder. Y para responder esa pregunta, por ejemplo, quiero utilizar la experiencia de los judíos con respecto a la invasión de los babilonios. Cuando Nabucodonosor y los ejércitos de Babilonia sitiaron a los judíos y ocurrió el sitio y la caída de Jerusalén, que fue una experiencia dolorosísima para el pueblo judío, pues esa situación estaba destinada a ser utilizada por Dios para lograr buenos propósitos en el pueblo judío. En realidad, esa terrible situación, que fue una experiencia dolorosa, triste, donde hubieron muertos y donde la situación fue desesperante para muchos, tenemos que mirar, por ejemplo, que esa terrible situación sería el medio que Dios iba a utilizar para traer a su pueblo al arrepentimiento y así, por ejemplo, responder, por ejemplo, la petición del profeta Habacuc, que había pedido la intervención de Dios y que no comprendía y estaba como confundido el por qué Dios permitía lo que estaba sucediendo. Cuando miramos en la palabra de Dios la situación en los días del profeta Habacuc, dice, por ejemplo, la palabra de Dios allí. Quiero que consideremos algunos versículos que están, digamos, en el capítulo 1. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc, consternado por la situación que está viendo,
el sitio de los enemigos y cómo los enemigos han arrasado a Jerusalén y a su pueblo. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, dice Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún se os contaré, que aún, aunque se os contare, no la creeréis. Esta es la respuesta de Dios a la perplejidad del profeta Habacuc, al ver que Dios no responde a la oración, porque los enemigos están afrentando al pueblo judío y Dios no hace nada para defenderlo, según el profeta. Por supuesto que no entendía el propósito de Dios en lo que estaba sucediendo. Dios le responde al profeta y le dice, por ejemplo, en el versículo 6 dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y la Biblia dice que dice Dios, yo levanto a los caldeos. Y está hablando precisamente de esa invasión de los ejércitos babilonios en tiempo de Nabucodonosor sobre el pueblo judío. Esto no era obra del diablo, no había que reprender a Satanás, porque Dios está diciendo, yo levanto eso, yo soy el que hago venir esos pueblos para castigar a mi pueblo. Entonces, aquí no servía de nada el reprender al enemigo, porque este era un asunto de Dios. Es Dios quien había preparado y que iba a utilizar a los babilonios como instrumento divino para castigar a los judíos. Eso es lo que el texto nos dice a nosotros. Los caldeos ya se acercaban para invadir al pueblo judío y Dios era quien los había enviado, según lo que dice la palabra de Dios. Una situación tremenda. Así que no importa cuál sea la situación difícil que nos deje perplejos a nosotros, así como en el caso del profeta Habacuc, que no entendía por qué Dios permitía que el malo prevaleciera sobre el justo. Si es Dios quien está permitiendo cualquiera sea la situación, entonces es la mano de Dios que la controla, porque de otra manera no estaría sucediendo eso. Dios manda o permite alguna clase de males para lograr sus propósitos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros entonces? Buscar su rostro, pedirle al Señor la gracia necesaria para aprender la lección que Él quiere enseñarnos por medio de esa prueba, en vez de culpar a Satanás por todo lo que nos parece malo. Porque tenemos la idea de que solamente debemos pasar por cosas buenas y positivas, que como hijos de Dios somos intocables e inmunes a las aflicciones, a las vicisitudes, a las adversidades que se dan en este planeta contaminado por el pecado. Si nosotros no podemos ver la mano de Dios en las circunstancias difíciles, en las tragedias que a veces Él nos permite pasar, entonces nos vamos a encontrar nosotros batallando contra Dios y contra el propósito que Él tiene al permitirnos ciertas dificultades. Seguramente usted, como yo, ha escuchado muchas personas decir, el diablo se me ha levantado,
Otros dicen, por ejemplo, el diablo está muy enojado conmigo porque hice aquello, porque hice lo otro. Otros más osados y atrevidos dicen, él sabe que conmigo no puede. Esas son expresiones equivocadas que encontramos en muchos creyentes en nuestros días. Casi situaciones que ocurren, y a veces hay creyentes que culpan al diablo por situaciones que ocurren como resultado de nuestra torpeza o nuestro mal proceder. Hicimos algo, actuamos con torpeza, tuvimos un mal proceder, por ello vinieron consecuencias negativas, y entonces terminamos echándole la culpa al diablo y reprendiendo a Satanás, cuando realmente nosotros mismos provocamos esas situaciones. De nada servía, hubiese servido de nada, que el profeta Jonás hubiese reprendido al diablo, hubiese reprendido la tempestad, hubiese ordenado a los vientos que se detuvieran, hubiese ordenado a la tempestad que calmara, que hiciera bonanza. Eso sería absurdo, improcedente en aquel momento e improductivo, porque nada iba a suceder. Aquella tempestad Dios la había permitido para castigar la desobediencia del profeta. Entonces, hay personas, a veces personas que predican la palabra, proclamando bendiciones sobre personas que están bajo juicio y bajo maldición por causa de sus pecados y de sus maldades. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos en aquello que nos dice la palabra de Dios, por cuanto nosotros a veces estamos más pendientes y hacemos más caso de supuestas revelaciones, de experiencias místicas con Dios y de cosas así, y que estamos más prestos a hacer caso de revelaciones, y por eso cualquier revelación que surge, eso corre como el viento por los grupos de WhatsApp. Hay cristianos que tienen esa manía de que no pueden ver alguna supuesta revelación porque inmediatamente están mandando las revelaciones a los grupos de WhatsApp porque tienen una afición por este tipo de cosas. Y hay personas ciertamente que están más pendientes de lo que dicen los supuestos profetas y las supuestas revelaciones que lo que dice la palabra de Dios. Ese es el problema, mis amados hermanos. Vivimos en una generación de cristianos que están más dispuestos a oír a los supuestos profetas de Dios que a Dios mismo. Como dice la Biblia, algunos tienen comezón de oír y algunos no se conforman con las sanas palabras de la doctrina de Cristo que está en las Escrituras. Es decir, cuando yo no le doy la importancia que tiene la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, cuando yo creo que sí, la Escritura está ahí, pero que se necesita algo más, pero que como que la Escritura no está completa, esa actitud, por supuesto que no es conveniente y es caldo de cultivo para las herejías y las falsas revelaciones que han salido en el mundo, mis amados hermanos. Es verdad que Dios, y con esto yo quiero que usted me entienda, por favor, no estoy diciendo que Dios no revele cosas, que hayan momentos especiales donde Dios traiga una revelación. Pero yo creo en la revelación de Dios, pero yo creo que cuando Dios trae una revelación a través del espíritu de profecía, a través del don de la profecía, a través del don de discernimiento de espíritus o de la palabra de ciencia, de conocimiento, cuando Dios permite ese tipo de cosas, yo creo que la revelación que Dios da es algo claro. No es algo confuso. Dios es directo en lo que dice. No está divagando en cosas ni está
divagando en situaciones que realmente no hacen clara lo que está diciendo. Cuando un profeta está divagando tanto en cosas, cuando no es claro en lo que dice, podemos creer que Dios no está hablando, mis amados hermanos. Dios no pierde el tiempo. Él va directo. Si es su palabra, si es su mensaje, Él va a hablar directamente. Debemos nosotros familiarizarnos con la Escritura para entender y comprender cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios procede. Hay personas realmente que han caído en un orgullo espiritual donde ellos piensan que son el objetivo principal del diablo. Satanás no tiene más en quién pensar sino en ellos. Ellos se creen que son la persona, el instrumento más poderoso en las manos de Dios, la persona que Dios más utiliza y por lo tanto es de la persona que más daño le causa al diablo. Yo pienso que ese orgullo espiritual es malo, que nosotros no debemos sentirnos como que el diablo no tiene más en quién pensar sino en nosotros, que somos tan importantes y tan poderosos en Dios que Satanás no tiene más en qué ocuparse sino en nosotros. Por favor, seamos más sensatos y entendamos que realmente cualquier cosa que nosotros podamos hacer es simplemente el resultado de la gracia y de la misericordia de Dios con nuestras vidas. No somos gran cosa, mis amados hermanos. No somos las personas más poderosas en las manos de Dios, porque cuando una persona tiene ese concepto de sí mismo, va a confiar en la carne y no en Dios, va a confiar en sus ayunos, en sus oraciones, en lo que hace esa persona, pero no en la misericordia y en la gracia del Señor. Es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Uy, es que a mí el diablo se me levanta mucho. Por favor, dejemos esas tonterías a un lado y pensemos sensatamente según la palabra de Dios. Algunas personas se han considerado tan espirituales como que no tiene Dios derecho a permitirles ninguna aflicción en sus vidas. Y entonces viven cuestionando a Dios y reclamándole: Señor, ¿por qué me permitiste esto si yo te sirvo, si yo hago esto, aquello o lo otro? Yo considero que ninguno de nosotros tiene como esa capacidad para exigirle a Dios, como para decirle: yo soy tan justo. Pues tienes que ser más justo que Job, porque a Job Dios le permitió las aflicciones tremendas que sabemos, y la Biblia dice que Job era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ninguno de nosotros somos dignos ni siquiera de desatar la correa de la sandalia de Job. No le damos ni por los tobillos, como se dice, en cuanto a justicia ante los ojos de Dios, comparándonos, ni siquiera podemos tener la osadía de compararnos con Job. Y si ese hombre justo, recto, temeroso, apartado del mal, Dios le permitió lo que le permitió a él, entonces ¿quiénes nos creemos nosotros para que no nos suceda absolutamente nada malo? Porque ante cualquier cosita mala que nos ocurre, ya estamos exigiéndole a Dios una explicación o de alguna manera culpándolo a Él por lo que nos pasa a nosotros. Nunca se les ocurre a esta clase de creyentes, nunca se les ocurre pensar que a veces, como sucede, estaban creyendo y esperando algo que Dios nunca les prometió, y al mismo tiempo rehúsan aceptar que las circunstancias que ellos están pasando vienen de Dios. Recordemos esas palabras que dijo Job en medio de la situación difícil que él estaba viviendo. En el capítulo 5 del libro de Job dice la palabra de Dios: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso,
Pero corrección, Dios corregirme a mí. ¿Pero de qué tiene Dios que corregirme a mí? Si yo soy el gran hombre de Dios, si yo soy la gran mujer de Dios, ¿pero qué me está corrigiendo a Dios? Si yo soy el modelo de cristiano que debe ser un hijo de Dios. Por favor, por favor. Esa es la actitud de una persona que se enoja, alterca con Dios por alguna situación negativa que le está sucediendo. Y cuando una persona toma esa actitud negativa, sí que menos va a ver la respuesta de Dios. Y su prueba se va a prolongar y la disciplina se va a prolongar hasta que no cambie de actitud, hasta que no acepte que es la mano de Dios que le ha permitido esa enfermedad, esa prueba difícil, hasta que no acepte la mano de Dios. Y como Job diga, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. Sano le alabo y le doy la gloria, y enfermo lo amo, lo alabo y le doy la gloria, porque mi vida está en sus manos y todo lo que Él me permita es para mi provecho, para mi edificación y para mi crecimiento espiritual. Y sigue diciendo el patriarca, y sigue diciendo Job, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él es quien hace la llaga y Él la vendará. A veces hay cristianos que están reprendiendo espíritus de enfermedad de otro cristiano. Por favor, yo no puedo reprender un espíritu de enfermedad en un cristiano, porque entonces estoy asumiendo que ese cristiano, pues, es decir, o sea, ¿es de Dios o es del diablo ese cristiano? ¿En él habita Dios o habita Satanás? ¿Está Dios al control de la vida de él o es Satanás? En fin, en otras palabras, yo no puedo reprender un espíritu de enfermedad de ningún cristiano, porque los espíritus de enfermedad son precisamente enfermedades puestas por los demonios en la vida de aquellos que no pertenecen al Señor, en la vida de aquellos que posiblemente hayan estado en la mano del Señor, pero que se apartaron rebeldemente del Señor, le dieron la espalda y como consecuencia les vino, o sea, Satanás encontró un espacio para hacer daño a la vida de ellos. Aunque Satanás tocó el cuerpo de Job porque Dios lo permitió, y estamos hablando de un caso excepcional en la Biblia. A pesar de esta enfermedad, Dios la permite, la controla, la regula, porque la vida de Job no iba a perecer. Dios tenía al control todo. Entonces dice, Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere. Dios hace eso. La Biblia dice, Él hiere y sus manos curan. Dice también Job, en 6 tribulaciones te librará. ¿Cómo así? Cuando la Biblia dice en 6 tribulaciones, pues está diciendo absolutamente que Dios permite más de una, más de 2 y quién sabe cuántas tribulaciones en la vida de nosotros sus hijos. Dice, en 6 tribulaciones te librará. Es decir, que a nosotros sus hijos, aunque Él nos permita las tribulaciones que sea, Él ha prometido librarnos. Dice, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. ¡Qué maravillosa promesa! Aquí no hay ninguna promesa de que Dios no nos va a permitir ninguna enfermedad, que nuestro cuerpo no va a ser tocado con ninguna enfermedad, que no va a permitir ninguna tribulación. Dios no nos promete eso, hermano. Él lo que promete es librarnos en la tribulación y Él lo que promete es sanar la herida que Él ha permitido que nos hiera a nosotros. Qué bueno cuando nosotros podemos tener una comprensión acerca de eso. Así que hay una mala teología de algunas personas
Y esa mala teología les permite o no les permite oír la voz de Dios en las dificultades y en las pruebas. Y peor aún, algunos se endurecen en su falsa espiritualidad. ¿Sabe usted que al ejercitar Dios o al llevar a cabo Dios sus planes, Dios usa a todos, aún al mismo diablo usa Dios? ¿Qué? Dicen algunos. ¿Cómo así? ¿Que Dios usa al diablo? No, eso no puede ser. ¿Cómo Dios puede utilizar al diablo? Mis hermanos, la verdad de lo que nos enseña la palabra de Dios es que Dios utiliza muchas veces al mismo Satanás para llevar a cabo sus propósitos. El hecho de que Dios utilice al diablo para llevar a cabo sus propósitos habla, por supuesto, de su omnipotencia. Si Dios pudiera utilizar todo para llevar a cabo sus propósitos, pero no pudiera utilizar al diablo para llevar a cabo sus propósitos, entonces Dios no sería omnipotente. Pero Él es omnipotente porque tiene poder y control sobre todas las cosas y las puede utilizar según el designio de su voluntad. Todos, aún el mismo diablo, sirve a los propósitos divinos. Porque aunque un sirviente cumpla su trabajo rechinando los dientes y ese sirviente odia a su patrón, sin embargo, el trabajo que su patrón le mandó hacer se hará de todas maneras. Y se hará aunque este sirviente no lo quiera hacer, aunque rechine los dientes, aunque odie a su patrón, de todas maneras lo hará, porque el que manda lo mandó a hacerlo y él tiene que hacerlo. Así que, aunque una cosa sí es cierta, Satanás nunca ha hecho ni hará nunca jamás una cosa con el propósito de traer gloria a Dios, porque por supuesto Satanás, su propósito no es traer gloria a Dios, sino todo lo contrario. Todo lo que hace el diablo lo hace porque aborrece a Dios y quiere frustrar los propósitos de Dios. Sin embargo, al final, todo lo que el diablo haya hecho servirá para fomentar los propósitos de Dios, aunque el mismo Satanás no quiera darle gloria a Dios. Leí acerca de la experiencia de un hombre rico que tenía una hacienda, y él tenía un árbol en medio de esa hacienda, un árbol distante de los otros, en algún lugar de la hacienda. Tenía ese árbol, un árbol que él amaba mucho y cuidaba con mucho esmero. Pero ese hombre tenía un vecino que le odiaba. Así que él quería amargarle la vida y quería hacer algo para molestar a su vecino porque lo odiaba. Así que por la noche él decide que lo mejor que puede hacer es derribar el árbol que su vecino tanto ama, y de esa manera será la mayor ofensa que puede hacer a su vecino que odia. Así que por la noche, cuando todo está oscuro, el vecino irrumpe por encima de la cerca de la hacienda y de la propiedad del hombre rico y justamente derriba con un hacha el árbol, pero mientras él está derribando el árbol, está pensando en su vecino, que odia tanto. Y ese odio que tiene por su vecino hace que él le dé al hacha lo más fuerte y con el odio más furibundo al árbol, porque él odia a su vecino y está pensando en el odio que le tiene, y en medio de ese odio pues le da con toda su fuerza y con todo su odio al árbol con el hacha. Y finalmente, cuando ya queda un poco de madera en aquel tronco, el vecino entonces se aferra al árbol para quererlo tumbar.
Pero cuando él se agarra del árbol y lo estremece para quererlo tumbar, sucede que resbala y en lugar de empujarlo hacia adelante, resulta que se trae con su fuerza hacia atrás aquel árbol. El árbol era tan pesado que prácticamente sepultó a aquel hombre. El hombre quedó debajo del árbol y no se podía salir. Al día siguiente, cuando ya es la mañana, el dueño, el hombre rico de la hacienda, llegó con otro hombre precisamente. Cuando ya siente que se va acercando, aquel vecino que le odiaba está en un desespero terrible y está llorando y está gritando cuando lo escuche. Le dice: le pido por favor que me perdone, perdóname por favor, yo sentí odio por ti, porque, en fin, le expresa la razón por la cual derribó el árbol, porque sentía que le odiaba, pero que le pedía que le perdonara por lo que había hecho, que él reconocía su culpa y su falta en haber derribado el árbol que él tanto amaba. Así que aquel día el hombre llegó precisamente a ese lugar de su hacienda donde se encontraba el árbol, y le acompañaba justamente un maestro constructor. Y le decía, y entonces le responde este hombre rico, el dueño del árbol, a su vecino que le odiaba, le dice: no, lo levantaron al hombre de ahí, dice: no tenga ningún problema, vecino. Más bien, yo le agradezco por lo que ha hecho, porque en realidad hoy venía el maestro constructor y su primer trabajo que iba a hacer era derribar este árbol, porque necesito construir aquí algo, porque necesito un granero, necesito almacenar más granos y no tengo dónde, así que necesito construir un almacén de grano, y este es el mejor lugar para hacerlo, pero estaba el obstáculo del árbol, así que lo primero que venía a hacer el maestro constructor era derribar el árbol para luego pues construir sobre este terreno el granero, el almacén que quiero construir. Yo utilizo este ejemplo para que entendamos lo que sucede con Satanás. Así como aquel hombre que odiaba a su vecino y quiso hacerle daño destruyendo el árbol, después nos damos cuenta que el que hubiese tumbado el árbol era parte de lo que pensaba hacer el dueño de la hacienda para la construcción de su granero y de su almacén allí, de granos. De esa misma manera, muchas cosas que el diablo hace con todo su odio y con toda su furia, y que a veces Dios permite, solamente lo que está sucediendo es que Dios está permitiendo que alguna mala situación ocurra, pero que eso va a cumplir el propósito y el plan de Dios. Y aunque Satanás actúe con odio, con furia, hace parte del propósito y del plan de Dios. En los albores de la iglesia primitiva, la Biblia nos dice que hubo gran persecución sobre los primeros cristianos, pero que esa persecución Dios la permitió y la usó Dios para que el evangelio se esparciera por otros lugares también. Así que no podemos cuestionar los métodos del Dios infinitamente sabio. Me llama la atención en el versículo 9 del capítulo 25 de Jeremías, hablando precisamente acerca de la invasión de los ejércitos caldeos a Jerusalén, al territorio judío, dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, dice, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Es decir, aquí Dios llama a Nabucodonosor mi siervo, y estamos hablando de un rey pagano, un rey que no tenía en cuenta a Dios, un rey que se proponía
hacer daño al pueblo de Dios, al pueblo judío, y ocasionó de hecho una gran ruina y devastación al pueblo judío. Pero dice Dios, refiriéndose a Nabucodonosor, le llama mi siervo, para que nosotros entendamos cómo Dios utiliza como herramienta para sus propósitos cualquier cosa, cualquier persona, así sea el mismo diablo. Dios lo puede utilizar para llevar a cabo sus propósitos, y eso habla, por supuesto, de que es un Dios soberano y que es un Dios omnipotente. Ahora, concluimos entonces que hay situaciones en las que es inútil reprender al enemigo, porque si son situaciones como, por ejemplo, pruebas o juicios enviados por Dios, en ese caso es inútil reprender al diablo. Cuando se trata de un juicio, de una disciplina puesta por Dios, de una prueba permitida por Dios, de nada sirve reprender al diablo, porque todo se hará conforme al tiempo que Dios estipuló para llevar a cabo ese juicio. El juicio sobre la idolatría, el paganismo y la rebeldía y desobediencia del pueblo judío y del pueblo de Israel en algunas otras épocas, pero especialmente en el cautiverio judío, en el cautiverio babilónico, eran 70 años de cautiverio. Ni reprender al diablo, ni hacer de pronto algún ayuno, haría que se cambiara ese tiempo, porque ya eso estaba fijado y determinado por Dios, que serían 70 años, según Dios le dijo al profeta Jeremías que así tendría que ser. Entonces, en el presente caso del coronavirus que estamos viviendo, lo que podemos entender es que esto es una situación permitida por Dios, que esto ha venido directamente de la mano todopoderosa de Dios, que el Dios soberano ha permitido que esta pandemia ocasione los estragos y todo lo que hemos visto y la crisis en este mundo. Y por eso no vamos a cuestionar a Dios. Así como en el caso de Job, lo que Dios le permitió, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus haciendas y de sus ganados, eso no hizo que Job renegara contra Dios, lo desubicara de su confianza y su fe en Dios, sino que dijo que hasta la muerte creería en el Señor y confesaría que su Redentor vive. De esa misma manera nosotros no podemos pelear contra lo que Dios ya ha determinado. Por eso me parece que es inútil reprender al coronavirus, ordenarle que se vaya de este mundo, de pronto decretar que está destruido en el nombre de Jesús. Esas son oraciones que no vienen al lugar con razón de esta pandemia. Entonces usted me dirá, bueno, pastor, entonces si yo no puedo reprender al coronavirus, si no puedo echarlo fuera o en fin, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo oro yo en esta situación que estamos viviendo? Pues yo tengo aquí algunas oraciones, por supuesto pueden haber más, pero yo he sacado algunas oraciones que podemos hacer con respecto a esta pandemia del coronavirus, para que podamos orar de manera sabia y conforme a la palabra de Dios en este tiempo que nosotros estamos viviendo de prueba, de pandemia o de disciplina de parte de Dios. Y la primera sería que debemos orar por las personas infectadas con este coronavirus. Debemos orar por la sanidad de aquellos que han sido infectados, pedirle al Señor que ayude, que fortalezca a estas personas, que restaure sus cuerpos, que fortalezca sus espíritus, sus ánimos, que en medio de lo que Dios ha permitido estas personas se acerquen a Dios,
que tomen en cuenta su vida espiritual, que reflexionen acerca de cómo han vivido delante de Dios y que entonces que el Señor se glorifique. Y podemos orar, por supuesto, al Señor que detenga la propagación del coronavirus, que se glorifique, que tenga misericordia en medio de lo que está sucediendo. Eso podemos pedirle a Dios, que tenga misericordia de su pueblo, de nosotros, de las almas que no conocen al Señor, y que en medio de esta situación las personas puedan llegar a conocerle y ser salvas. Debemos orar también en este tiempo para que Dios guarde a esa población vulnerable, especialmente los niños, los ancianos, para que Dios los proteja, para que Dios los guarde. No está mal que pidamos y debemos hacerlo, por supuesto, pedir a Dios un cerco de protección, un cerco divino de protección contra todo virus, contra este coronavirus, para que no toque nuestros cuerpos, para que guarde nuestros seres queridos. Eso podemos pedirlo a Dios. Ahora, una cosa es pedirlo, otra cosa es exigirlo y ordenarle a Dios que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Oremos también por las personas necesitadas, por ejemplo, las personas que están sin recursos económicos, que no tienen un seguro médico, para que Dios se glorifique en la situación de esas personas y restaure sus vidas y les provea lo que necesitan para el sustento de sus familias, por ejemplo. No está mal, por ejemplo, que oremos por las personas que de pronto no están dentro del grupo de personas vulnerables, los que no estamos entre ancianos, entre el grupo de ancianos y niños, para que Dios le dé a las personas la precaución, la sabiduría, para poder tomar las medidas de protección necesarias y para que de esa manera no actúen irresponsablemente poniendo en peligro sus vidas y las vidas de otros. Podemos orar de esa manera también, mis hermanos. Debemos orar también por los gobiernos, por ejemplo, a nivel nacional y los gobiernos locales. Debemos orar por ellos para que Dios ayude a nuestro presidente, a los presidentes del mundo, a los mandatarios locales y departamentales, para que Dios les dé la sabiduría para que puedan tomar las mejores y más sabias decisiones en estos momentos, y para que Dios les guíe cómo utilizar los recursos para poder suplir a las necesidades de las personas que están realmente necesitadas. Podemos orar a Dios para que Dios permita que las ayudas que se han de enviar lleguen realmente a personas que están de verdad necesitadas. Esa puede ser otra oración. Por las personas que están, en la comunidad científica, al frente de las investigaciones acerca de que están estudiando la enfermedad y que están tratando de desarrollar medicamentos para poder enfrentar este virus, para que Dios le dé el conocimiento y la sabiduría a estos científicos de cómo producir aquello que se necesita, la medicina que se necesita para poder enfrentar este virus, que hasta el momento pues todavía no se conoce ninguna vacuna ni ninguna cuestión médica para enfrentar este coronavirus. También podemos orar, es que hay tanto, por Dios, por las personas, por ejemplo, que sufren de problemas mentales, para que en medio de este encierro no vayan a cometer locuras, para que no vayan, mire lo que está sucediendo, por ejemplo, en las cárceles, los motines que se han dado. Debemos orar para que estas personas que están en encierro no vayan a actuar desesperadamente y a causar caos y más situaciones peores de lo que ya conocemos nosotros. Por
Hay una oración también, y es por aquellas personas que están, que mencionaba yo al inicio de la predicación, por aquellas personas que están separados de sus familias en otros países, en otras fronteras, en otros lugares lejos de su familia, para que Dios permita que se puedan dar las cosas y que esas personas puedan regresar con sus seres queridos. Hemos visto a través de la televisión el drama que viven muchas personas separados de sus familiares, personas que están en otro país, se les acabó el dinero, están aguantando hambre porque no han podido regresar a sus países, porque las fronteras están cerradas y están viviendo una situación muy angustiosa. Hay que orar por esas personas también. También por nuestros misioneros cristianos en diferentes partes del mundo, especialmente aquellos que se encuentran en zonas con altas tasas de infección. Debemos orar por esos misioneros para que Dios los utilice para llevar consuelo a las personas que están angustiadas y desesperadas, para que Dios los equipe con todo su poder y su respaldo para hacer la obra en medio de esas circunstancias difíciles, y Dios les provea para sus necesidades y la de sus familias en medio de esta situación de encierro. Por aquellos trabajadores que han sido despedidos de sus trabajos por causa de esta situación de pandemia y precisamente por causa de que muchas empresas o las empresas en su mayoría tuvieron que cerrar, y debido a eso han enfrentado una crisis de manera que han tenido que entrar en despidos masivos, y muchos, entre ellos hermanos cristianos nuestros. Quizá usted que me está viendo en este momento ha sido despedido de su trabajo por causa de esta situación. Así que hay que orar precisamente por aquellos que han sido despedidos de sus trabajos, para que Dios sustente sus necesidades, supla para sus necesidades, y que les apareje otro medio de ingresos y se glorifique Dios en medio de esta situación. Recordemos que en medio de aquella sequía y aquella hambre en los días de Elías, Dios sustentó a su siervo y le proveyó para sus necesidades, así como Dios lo va a hacer con aquellos hermanos y hermanas que fueron despedidos de sus trabajos y que de pronto están pensando: ¿y ahora de dónde voy a sacar para el sustento de mi familia? Dios se encargará de sus hijos. También oramos por las personas que necesitan terapias y tratamientos, pero que debido a la situación que se ha presentado, tuvieron que posponer esos tratamientos y se ven afectados en su salud por eso. Orar por ellos también, por los empresarios que deben tomar decisiones difíciles que van a afectar la vida de sus empleados, para que Dios le dé sabiduría a esos hombres y mujeres, para que Dios toque sus corazones, que los ayude a ser líderes dispuestos a sacrificarse por el bien de otros, a actuar de manera consecuente y de manera compasiva con sus empleados, para que Dios los dirija a tomar las más sabias decisiones en este momento. Y por supuesto, por los líderes, por los pastores, para que en este tiempo Dios dé la palabra, nos dé la palabra precisa, la palabra sabia, la palabra oportuna, ya que el pueblo de Dios y la iglesia no puede congregarse, para que Dios esté dando la palabra oportuna. Y también oremos, hermanos, por aquellos hermanos que no tienen acceso a internet como usted, y ellos no tienen, por ejemplo, acceso a una enseñanza como esta. Hay que orar por ellos para que Dios permita que sean, para que Dios los fortalezca espiritualmente, para que Dios les hable en su devocional con Dios, y que este tiempo no afecte a la iglesia, no permita que estos hermanos se desanimen, se desalienten, y que esta pandemia les afecte espiritualmente, sino que en lugar de eso, la ausencia a la casa de Dios les permita amar y desear más la casa del Señor, la casa de Dios. Y por último, una oración especial por todos
los trabajadores del cuidado de la salud, doctores, enfermédicas, enfermeros, médicos, personal médico, por todos ellos que están en la primera línea de batalla. Agradecemos a Dios por ese llamado, porque sabemos que hay gente con vocación. Hemos visto personas que irresponsablemente y de una manera irracional han estado discriminando a enfermeras y a médicos, incluso amenazándolos y atentando contra la integridad física de ellos. Gente irracional que no comprenden la labor que estas personas realizan. Vamos a orar para que Dios guarde estos médicos, los proteja de toda esta animadversión que hay en contra de ellos por parte de alguna gente irracional que no entiende las cosas. Oremos para que Dios mantenga a las familias de estos doctores y enfermeras y personal médico, que los guarde, los mantenga seguros, saludables, que Dios los guíe sobre el tratamiento y el diagnóstico de la enfermedad para con las personas, que Dios los guíe a tomar las medidas de seguridad necesarias que deben tomar por el bien de ellos y por el bien de sus pacientes, que Dios les dé una mente clara a los médicos en medio del pánico y las circunstancias que se viven, del estrés por el exceso de trabajo que deben estar viviendo algunos, para que Dios los libre de la ansiedad, del temor por la seguridad de sus seres queridos, para que Dios ponga paz en sus corazones, para que les dé Dios compasión por aquellos pacientes que están bajo su cuidado, para que les supla lo que ellos necesitan económicamente, porque sabemos que algunos no les pagan, no les llega a tiempo su salario, para que Dios les provea y les supla y que los guarde de ser infectados con este virus, para que ellos puedan cumplir con su labor, para que Dios ayude a aquel personal cristiano, médicos, enfermeras, enfermeros, que son cristianos, que trabajan en un hospital o en alguna clínica, para que ellos, Dios los use y los respalde y puedan transmitir esa paz extraordinaria que hay en Jesucristo, que Dios los ayude a brillar, a resplandecer con la luz del Evangelio, para que muchos pregunten a ellos acerca de la razón de su esperanza, de su seguridad y de su fe, dándoles Dios oportunidad para predicar el Evangelio y darles las palabras precisas a las personas que están en esa situación de enfermedad, en dificultad en las clínicas y en los hospitales. Bueno, estas son algunas oraciones que podemos hacer en medio de esta pandemia. Más que ponernos a pelear con el diablo, debemos acercarnos a Dios y presentarle a Dios todas estas peticiones que hemos expresado, y orar con sabiduría es lo que necesitamos en estos tiempos. Quiero terminar, mis hermanos, sé que me he extendido un poco más, pero quería concluir esta parte. Obviamente seguiremos estudiando más la palabra de Dios el próximo domingo, y en la mañana y en la tarde también hablaremos un tema relacionado con acerca de la soberanía de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias por el consejo y por la instrucción de tu bendita y eterna palabra. Te pido que te glorifiques, Señor. Mira todas estas peticiones que hemos expresado, estas razones para orar. Te pido que te glorifiques en cada una de ellas y que nos utilices a nosotros, tu pueblo, que nos des la sabiduría para en estos momentos orar e interceder de la manera correcta y de la manera precisa. Danos una mente sabia, danos discernimiento espiritual para saber qué es lo que debemos, qué es lo más correcto que debemos hacer en esta situación de pandemia, Señor, y de crisis mundial. Danos, Señor, la sabiduría, la guianza tuya. Sabemos que estamos en tus manos, nosotros tus hijos, que tú nos vas a guardar, nos vas a proteger, nos vas a dar la victoria, que cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas será porque tú lo has permitido, porque en tu sabia soberanía e omnipotencia, Señor,
nosotros podemos confiar en que tú estás al control de todas las cosas, que nuestras vidas están en tus manos, Señor, y que tú tienes control de nuestra vida, y podemos estar seguros y confiados en tus benditas y todopoderosas manos, Padre. Gracias te damos, Padre amado, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, agradezco su sintonía, el que usted esté atento y pendiente a nuestras publicaciones, a la enseñanza, a la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su vida, su hogar, su familia. Le animo a seguir adelante. Sigamos confiando en el Señor. Nada mejor que en medio de esta situación que tener nuestra vida segura en las manos del Dios Todopoderoso. Si estamos en las manos de Dios, no hay nada que temer, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él está al control de nuestra vida y de las circunstancias de nuestra vida. Gracias a todos, les amo en el Señor. Un abrazo para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz resto de tarde, noche para todos ustedes en compañía de sus seres queridos. Dios les bendiga.